Sí, totalmente. Y yo creo que lamentablemente en Latinoamérica tenemos ejemplos bien claros de lo que significa cuando esa situación, cuando esos dineros mal habidos, generados en actividades ilícitas, terminan de alguna manera acercándose a la política. Uruguay en ese sentido, yo diría que está tiene un panorama distinto, pero tenemos que poner... ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Yo creo que como dice el dicho, hay que poner, cuando ves las parvas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y en ese sentido yo creo que importa mucho que el financiamiento, particularmente de los partidos políticos, tenga un cambio cualitativo importante. Desde el punto de vista personal, a mí me parece que el financiamiento tiene que ser público. Es decir, de forma tal de evitar que dineros que no pertenecen al Estado ingresen a la política. Es la única forma que tenemos efectivamente de evitar cualquier sospecha sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y en ese sentido me parece que debiéramos dar, los partidos políticos uruguayos, un paso trascendente de forma tal que esas cosas curémonos en salud, es decir, que de alguna manera evitemos que puedan existir en futuro. La demora está porque es un tema complejo y bueno, no todos los partidos opinamos de la misma manera. Construir las mayorías para generar un acuerdo de esta naturaleza es trabajoso, pero de todas maneras el desafío está presente y yo creo que de aquí al final de la legislatura, y particularmente yo diría el año que viene, tendría que ser un tema donde el Poder Legislativo se expresara modificando la ley actual de financiamiento de partidos políticos para atender a lograr una mayor transparencia en el uso de recursos por parte de los partidos políticos. Esta legislatura salió torcida, ¿verdad? Porque con el tema de la pandemia cambió. Entonces digo, para los gobiernos también le cambia el plan de trabajo, porque las cosas que hay que hacerlas en los primeros años, porque después vienen los tiempos políticos. Es así, porque realmente el tema de la pandemia significó particularmente entorpecer. Esto no significa que no se hicieron cosas, pero que claramente se entorpecieron muchos de los propósitos, de los objetivos que se habían planteado al comienzo del gobierno. Ese es un dato de la realidad. Este tema... que corren los plazos también de lo que hay que tratar en el Parlamento, las comisiones, todo. Por supuesto. Y eso significa que muchas veces lo urgente termina desplazando a lo importante, como siempre pasa. Nos pasa en la vida personal y pasa en la vida política, es decir, hay temas que tienen que ser asumidos, discutidos, debatidos con urgencia y darles una solución, y hay otros que son realmente muy importantes, pero como es el caso del financiamiento de los partidos políticos, van quedando de alguna manera postergados en el tiempo sin una definición por parte del Poder Legislativo. ¿No hay ya una unanimidad dentro de los partidos? Es decir, bueno, por lo menos empecemos a hablar de un tope que puedan poner las empresas. Bueno, yo creo que hay acuerdos básicos, un proyecto en ese sentido. Ahí hay un aspecto bien importante para el financiamiento de los partidos, es el tema de la publicidad, del acceso a los medios públicos para lo que tiene que ver con la publicidad. Eso estaba contenido en la propuesta del periodo de gobierno pasado. Los partidos políticos, de hecho, habían votado todos afirmativamente en el Senado y después el tema se terminó trancando en la Cámara de Diputados. Pero de todas maneras, yo creo que la base está y que necesariamente en el curso del tiempo que queda, necesariamente tendríamos que tener
una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Una de las cosas que me decía otro legislador, decir, bueno, dentro de los recursos no hay recursos para la Corte Electoral y les cargamos el tema de que tiene que ser competente, que tiene que tener contadores para las finanzas y que también le volcaríamos el tema de que, bueno, hiciera ese trabajo con los medios también y no tiene personal, no tiene recursos. Totalmente, ese es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Nosotros en todo lo que tiene que ver con el contralor que realiza la Corte Electoral desde el punto de vista de los datos, de las declaraciones que presentan los partidos políticos, es realmente un control muy débil. Y creo que en todo caso ese sería necesariamente de los cambios que tendrían que plantearse. Nosotros tenemos duda de si ese control debiera estar en la Corte Electoral o si debiera, en definitiva, establecerse en el Tribunal de Cuentas de la República, que tiene, en todo caso, otra especialización en relación al control ya, por un lado, de las finanzas del Estado. Bueno, quizás sea el mejor camino para controlar las finanzas, los recursos que, en definitiva, se destinan a los partidos políticos. Posada, hay un cuello de botella en el Tribunal de Cuentas también, ¿verdad? Es decir, es alguien que sabe de materia, la gente que trabaja ahí sabe de materia, pero yo siempre digo que es insulso, insípido, incoloro, porque tal informe, y después los intendentes lo tiran para el costado, vuelven a revalidar los datos y quedó por eso, o llegan al Parlamento y ahí quedan archivados, o sea, no tiene un aspecto sancionatorio de alguna manera. Sí. Lo mismo pasaría con el tema de las finanzas. Sí, ese es un déficit que de alguna manera requeriría una reforma constitucional en cuanto... dándole otra jerarquía. No solo desde el punto de vista de la jerarquía. En lo personal, yo desde el punto de vista del diseño institucional, yo creo que el Tribunal de Cuentas debiera formar parte del Poder Legislativo, que es una solución que se ha planteado en otros países y me parece más lógico que el Poder Legislativo, que tiene la función de contralor del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial desde el punto de vista de sus finanzas y de su gasto, tuviera dentro de su diseño el Tribunal de Cuentas de la República. Es como sucede, por ejemplo, en el caso argentino. No le quitaría competencia, no sería politizado. Teniendo las mismas competencias que tiene hoy, pero me parece que tendría seguramente mucho más recursos de los que tiene hoy. Porque ahí la preocupación del Poder Legislativo estaría mucho más en consonancia con las necesidades del Tribunal de Cuentas de la República. Y además, por algo de lo que usted expresa, que es que muchas de las observaciones que realiza el tribunal terminan dentro del propio ámbito del Poder Legislativo con comunicación a la Asamblea General, pero sin tener otro tipo de consecuencias desde el punto de vista político. Ahí falta entre Tribunal de Cuentas de la República y Poder Legislativo un diálogo más fluido, de forma tal de que determinados asuntos, aquellos que son verdaderamente importantes, que son verdaderamente materiales desde el punto de vista de los recursos que se gastan, bueno, que esa observación del Tribunal de Cuentas de la República tenga un mayor peso para que en definitiva sea analizado en el ámbito del Poder Legislativo. Pasemos al tema de la reforma jubilatoria, el tema de las cajas, que también está en el tapete, que pasan las legislaturas y como que nadie quiere agarrar el toro por las guampas, ¿no? Es decir, todos están de acuerdo que sí que hay que hacerlo y que después la pirámide se pueda sustentar. Hoy tenemos una columna, lo sustenta todo el Estado. Sí, es así. Y bueno, lo que usted aludía, el tema de la reforma de la seguridad social, es para este gobierno una de las asignaturas. En la ley de urgente consideración se creó una comisión de idóneos, de expertos en relación al tema de la seguridad social. En esa comisión de expertos estuvieron representados todos los partidos políticos, estuvieron representados los jubilados,
las organizaciones de jubilados, estuvo representado el PICNT, es decir, se convocó a todo el mundo para hablar de la seguridad social. Se llegaron a establecer recomendaciones, sin embargo, el Frente Amplio lo que hizo fue exclusivamente manifestar su oposición, pero no presentó ni siquiera una carilla respecto a cuál es su idea, su propuesta respecto al tema de la seguridad social, más allá de que, como es sabido, el propio exministro de Economía y es vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, dijo oportunamente que este era un tema crucial para la vida futura del país y para las finanzas de nuestro país. Sin embargo, no ha habido ninguna contrapropuesta. Lamentablemente... están las cuestiones de los votos, tiene costo político. Bueno, sin duda que cuando uno da una mala noticia, y acá la mala noticia es que las jubilaciones futuras no tendrían financiamiento si no hacemos prontamente una reforma de la seguridad social, bueno, eso va a significar que cuando usted prorroga los años para la jubilación y que en lugar de 60 sean 65, ahí genera claramente para los que son a los que le va a tocar ese cambio, indudablemente es una mala noticia. Pero peor sería que en definitiva miráramos para el costado y no asumiéramos de que allí tenemos un problema, con lo que a futuro generaríamos, le estaríamos tirando el problema para las generaciones futuras. Y eso no nos parece que sea lo adecuado. Creemos que tenemos que obrar con responsabilidad, y en ese sentido este gobierno encabezado por el doctor Luis Lacalle Pou, bueno, asume el tema con verdadera responsabilidad. Había cajas que ya estaban pronosticados que para el 2024 se desfinanciaban. Bueno, creo que concomitantemente con eso vamos a tener que seguramente tratar particularmente la situación de la caja profesional, la caja de los profesionales, y también de la caja bancaria. O sea que creo que al margen de la reforma que hagamos de carácter general, estas cajas seguramente van a tener que ser ajustadas desde el punto de vista de modificaciones legales a los efectos de posibilitar su financiamiento futuro. Diputado, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ha sido como siempre muy amable.